En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a compartir la pantalla entonces para que vayan viendo en dónde vamos con el curso, ¿eh? Bien, vamos a hablar entonces ahora acerca de la Santísima Trinidad. Partimos aquí de la Santísima Trinidad, que se trata de un dogma y se trata de un misterio. Tenemos nosotros la obligación, por ser un dogma, de creer, de aceptar esta doctrina. Nosotros sabemos que es una verdad de fe revelada por Dios nuestro Señor y que nosotros estamos obligados a profesarla, a aceptarla. Entonces, es una verdad que corresponde a nuestra fe, es decir, de las cosas que nosotros tenemos que creer. Entonces, estamos obligados a creer en la Santísima Trinidad. Estamos obligados a creer en la Santísima Trinidad y debemos tomar en consideración sobre este punto en particular, que es misterio. ¿Qué significa que sea un misterio? Pues significa que es algo que rebasa nuestra inteligencia humana, nuestro entendimiento, en lo que se refiere al misterio en particular, pero que no es ininteligible, que realmente es algo comprensible en cierta parte, de tal manera de que no estamos obligados a creer en un absurdo, no es una cosa ridícula, no es una cosa fuera de la realidad, simple y sencillamente es algo que rebasa nuestra inteligencia humana, ¿sí? Entonces, este misterio de la Santísima Trinidad nos enseña que en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que estas tres personas tienen una misma naturaleza divina, por lo mismo son un solo Dios, no son tres dioses. Entonces, dice, importa tener clara la idea de que la Santísima Trinidad es el mismo Dios, espíritu puro y perfectísimo, ¿sí? No hablamos de ciertas categorías de Dios. Los mormones, por ejemplo, hablan acerca de que nuestro Señor Jesucristo es un Dios, ¿verdad? Un Dios de menor calidad que Dios Padre. Los testigos de Jehová tienen también una teoría semejante. Entonces, no se trata de eso. Eso sería un error gravísimo. Nosotros debemos tomar en cuenta que como es la misma naturaleza divina, estamos hablando de un solo Dios. Dios no puede ser divisible. Entonces, estamos hablando de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios. Se le da el nombre de Trinidad para denotar que en él hay tres personas en unidad de naturaleza. Lo que hemos dicho, ¿verdad? Es una sola naturaleza. No son tres naturalezas distintas como si fueran tres seres diferentes. Este misterio es un donido. Quiere decir que la iglesia ha estudiado todo lo suficiente ya para poder decirnos, esta es la doctrina segura,
Esta es en la que ustedes no van a caer en ningún error, no van a engañarse. La Iglesia Católica, por eso, va estudiando poco a poco todas las cosas para poder enseñarnos lo que Dios nos ha revelado. Podemos nosotros hablar de dogmas, por ejemplo, que se refieren a la Inmaculada Concepción, que hasta 1854 llega a ser definido por la Iglesia Católica. Siempre en la Iglesia Católica se ha creído en la Inmaculada Concepción, es decir, que la Virgen Santísima, desde el momento de su misma concepción, ella fue inmaculada, fue preservada del pecado original. No tuvo ni una sola mancha en su alma. Pero aun y cuando ya se creía en eso, no se tenían los argumentos suficientes para poder demostrarlo. No se tenía el estudio a profundidad para poder llegar a definirlo como un dogma. Entonces, como decíamos, es hasta 1854 donde la Iglesia llega a declarar, ahora sí, tenemos todos los argumentos, tenemos todos los estudios necesarios para decirles, este es un dogma. Tenemos la obligación de creer que la Virgen Santísima, desde el momento de su concepción, fue inmaculada. Nunca estuvo manchada, ni siquiera por el pecado original. Entonces, para la Iglesia no le importa tardarse un año o tardarse 18 siglos. ¿Por qué? Porque la Iglesia es para todo el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces, no le corre prisa a la Iglesia Católica. No puede apresurarse, ni siquiera, por ejemplo, por devoción a la Santísima Virgen María, para definir algo y luego decir, ¿saben qué? Me equivoqué. No es de esta manera. Vamos a corregir esto. No, no es así. Por eso, cuando se define un dogma, estamos nosotros obligados a creerlo porque ya se ha estudiado lo suficiente. Que un católico niegue o dude de una verdad revelada, de un dogma, pues es una soberbia grandísima, ¿verdad? Porque como una mente de una persona cualquiera va a superar a la de todos los sabios y máxime en algo que ha revelado Dios nuestro Señor y que lo ha dejado dentro del depósito de la Iglesia Católica, de tal manera de que la Iglesia es la que custodia esas verdades. Y ya después de estudiar a profundidad todo, nos dice, esto ya es dogma, ya es una verdad que nosotros estamos obligados a creer. Pues así sucede en el caso de la Santísima Trinidad. Es un dogma de fe definido. Es también verdad fundamental del catolicismo, pues sin él no se entienden ni la encarnación, ni la redención, ni la Eucaristía. ¿Por qué? Porque entonces hablaríamos de que el Padre tendría una naturaleza humana también, aparte de la divina, que el Espíritu Santo es el que está en la Eucaristía, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Sería una confusión entonces decir, bueno, ¿quién es el que se encarnó? ¿Quién es el que nos redimió? ¿Quién está en la Eucaristía? No se entendería correctamente estos dogmas también. Entonces, debemos nosotros tomar en consideración que el dogma de la Santísima Trinidad es un fundamento, es una base esencial para todo lo que es la doctrina cristiana. ¿Qué nos enseña la Sagrada Eucaristía para que veamos que no estamos en contra de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que es de lo que mucho atacan los protestantes al catolicismo? En primer lugar, hay una cita en Mateo 3:17 que dice, este es mi hijo muy amado, escuchadle. Entonces, vemos nosotros allí en ese caso que se está refiriendo al momento en que nuestro Señor Jesucristo es bautizado por San Juan. El Espíritu Santo desciende
sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En forma de paloma. Entonces, es la primera vez en el Nuevo Testamento que se revela el misterio de la Santísima Trinidad. La voz del Padre Celestial se escucha. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escuchadle. El Hijo, pues obviamente es nuestro Señor Jesucristo que estaba allí, ¿verdad? Él lo podían ver como un ser humano, igual como cualquiera otro, pero allí entienden que no es un ser humano común y corriente, que es el Hijo del Padre Celestial. Vamos a ver ahorita más adelante cómo Él es hijo por naturaleza de nuestro Señor. Entonces, y el Espíritu Santo, decimos, desciende en forma de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo, mostrando entonces que allí estaban las tres divinas personas. Se manifiestan las tres divinas personas a toda la gente, la multitud enorme que estaba allí, se dieron cuenta de la presencia de la Santísima Trinidad. Entonces, de esa manera se revela este misterio, esta verdad de las tres divinas personas en Dios nuestro Señor. La segunda es la frase que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19. Dice, id y enseñad a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que les está dando exactamente la misma categoría. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre o vayan y bauticen en mi nombre. No, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es como nosotros realizamos el bautizo, por eso, ¿verdad? Porque son las mismas palabras que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Cuando bautizamos a una criatura o a cualquier persona, decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ya de esa estamos viendo, hay muchas otras citas, pero ya con esto demostramos que nos estamos fundamentando, nos estamos basando en las Sagradas Escrituras. No estamos en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios nuestro Señor. Vamos a hablar entonces ahora acerca de esa unidad de naturaleza. Las tres divinas personas tienen una misma naturaleza divina. En consecuencia, no son tres dioses, sino un solo Dios. No son tres naturalezas distintas, es la misma naturaleza. Por eso, siendo la misma naturaleza, pues es el mismo Dios. Todas las tres divinas personas son igualmente perfectas, puesto que tienen una misma naturaleza común. Entonces, como decimos en el catecismo, ¿cuál de los tres es más grande, más sabio y más poderoso? Los tres son iguales en todo. En cuanto a sus perfecciones, en cuanto a sus atributos, es exactamente lo mismo en el Padre, que en el Hijo y que en el Espíritu Santo. Porque los tres son uno mismo, ¿sí? Entonces, no hay tres naturalezas, sino que hablamos de un solo Dios, ¿sí? Siendo un solo Dios, debe también decirse que hay un solo omnipotente, un solo eterno y un solo Señor. Vemos nosotros, por ejemplo, que ordinariamente hay personas fuera de la Iglesia Católica que se atreven a comparar lo que es la supuesta Trinidad que se da en la pues doctrina hindú, ¿verdad? Que habla del Brahma, Vishnu, Shiva, y dice, es una copia, ¿verdad? Lo que se tiene en la Santísima Trinidad en la Iglesia Católica. Realmente son cosas completamente distintas, ¿sí? Para empezar, allí sí, en la doctrina hindú, sí nos encontramos con absurdos, porque se supone que el que llega a crear todo, pues es Vishnu, y luego resulta que nos encontramos con que Brahma está dormido durante cierto número de años. Entonces, luego decimos que
viene Shiva y es el que destruye todo. ¿Cómo podemos nosotros acerca de un Dios que se encuentra dormido durante, se queda sin hacer absolutamente nada, en la pasividad absoluta? Absurdo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo podemos hablar de que viene a destruir algo, ¿verdad? Cuando realmente, pues si es el mismo Dios, crea, pues no puede destruir porque se contradice, ¿verdad? Sin embargo, es una situación absurda, como decimos, y aparte se habla de tres deidades. Sin embargo, dentro de todo lo que es la eh, No se oye, padre. Padre, lo perdimos, ya no lo escuchamos. A ver, ¿me escuchan? Ahí ya. Ahora Ahí sí. sí ya. Sí, ahora sí ya. Perfecto. Entonces, les decía que esas tres supuestas deidades hindúes no son un solo Dios, son tres deidades supuestamente distintas. Y que aparte de esas tres deidades, pues se hablan también de otras deidades dentro de la doctrina. Entonces, ya no se especifica, no se define correctamente cuántos dioses tienen. Es prácticamente un politeísmo, ¿verdad? Son diferentes dioses. En el caso de nosotros, no. En el caso de la Iglesia Católica, sabemos como Dios nuestro Señor nos lo ha revelado, ¿verdad? No fueron cosas que nosotros fuimos inventando, sino Dios nos revela para darnos cuenta de que hay un solo Dios y ese Dios es omnipotente, eterno y un solo Señor, porque es un único Dios. La señora Damiana, no sé si quiera preguntar algo, que tiene ahí levantada la mano. No, ok, continuamos. Las tres divinas personas no se diferencian realmente de la esencia divina, pero sí se diferencian realmente entre sí en el origen. Fíjense bien en esta parte, ¿verdad? Dice, el Padre no proviene de ninguna persona. El Hijo es engendrado por el Padre por vía de entendimiento, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de voluntad y de amor. Aquí en este punto es donde encontramos realmente el quid de la Santísima Trinidad. Yo cuando explico este dogma de la Santísima Trinidad, les digo, podemos nosotros verlo de esta manera. El Padre, que es todopoderoso, Él decide manifestarse, decide pronunciar palabra y lo que emana de Él, pues es el verbo divino. Así le llamamos a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, eso que es engendrado por el Padre, pues es a lo que llamamos el Hijo, ¿sí? Entonces, el Padre engendra al Hijo, se dice, por vía de entendimiento, por toda la sabiduría de Dios nuestro Señor. Esa sabiduría se manifiesta, pero no en un comentario, en una creación, sino se manifiesta en una segunda persona, que es el Hijo, que es el Verbo Divino, la palabra de Dios nuestro Señor. Entonces, ya hablamos del Padre y del Hijo. Como el Padre y el Hijo se comunican entre sí, hay
una misma santidad, hay una misma voluntad, hay un amor que procede del Padre y el Hijo. Y ese Padre, el Padre y el Hijo, entonces, de ellos procede el Espíritu Santo, ¿sí? Prácticamente decimos que el amor entre Dios Padre y Dios Hijo es el Espíritu Santo. Eso lo decimos así, en partes, ¿verdad? Para que vayamos nosotros comprendiendo cómo se va dando. El Padre se comunica y engendra al Hijo. El Padre y el Hijo se aman y ese amor es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Entonces, de esa manera podemos nosotros comprender un poquito más cómo se da esa relación entre las tres divinas personas. Pero ahora debemos comprender que eso no se da en una división de momentos, ¿verdad? Sino que es en un mismo instante, o mejor dicho, en la misma eternidad. Porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, pues son eternos, ¿verdad? Entonces, no hay principio ni fin. Esto es en la eternidad. Antiguamente se presentaron algunas herejías con respecto a estas relaciones que hay y sobre todo lo que es la naturaleza de Dios nuestro Señor, que la Iglesia Católica, pues como decimos, con todo el estudio, con toda su sabiduría, profundizando más sobre la Santísima Trinidad, pues definen esas herejías, esos errores, y nos muestran a nosotros, esas cosas no se pueden aceptar, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, del tiempo en que se decía que en Dios no había tres personas, sino que era una sola persona y una sola naturaleza. Y que hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues eran nada más las tres formas en que se manifestaba Dios nuestro Señor, ¿verdad? Pero era exactamente el mismo. Entonces, eso va en contra de lo que es las personas que se dan en Dios nuestro Señor, ¿verdad? Definen que hay una sola naturaleza, pero no aceptan que hay tres personas distintas. Entonces, esta relación, pues no es fácil de entender, por supuesto. Insistimos, se trata de un misterio. Por esa razón, tenemos que comprender hasta dónde podemos llegar lo que significa esa relación, cómo el Padre engendra al Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es como tenemos esa relación entre las tres divinas personas en el misterio de la Santísima Trinidad. Decimos, es un misterio incomprensible, no podemos comprenderlo. Nuestra inteligencia no tiene esos alcances, no llega realmente a percibir en toda la claridad que quisiéramos lo que es la Santísima Trinidad. Entonces, es incomprensible, pero no es contradictorio. Es decir, no es algo absurdo, no es algo erróneo de ninguna manera. Al hablar de este misterio, es preciso no alterar los términos con que la Iglesia lo expresa. En Dios hay tres personas y una sola naturaleza, ¿sí? Por eso, ¿qué decimos desde el mismo catecismo? ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Entonces son tres dioses? No, es un solo Dios en esencia y tres en personas, ¿verdad? Entonces, no podemos decir nosotros, son tres naturalezas distintas o es una sola persona. Tenemos que utilizar correctamente estos términos para no confundirnos y no caer en un error que sabemos cuando hablamos de errores en la cuestión de dogmas, pues caemos obviamente en herejía. Puede no tenerse la intención de una persona, pero objetivamente, si yo digo, hay tres naturalezas distintas en Dios, pues estoy diciendo una herejía, ¿verdad? Por eso tenemos que evitar
alterar los términos que nos muestra la Iglesia. No podemos comprender este misterio, entre otros motivos, porque no podemos tener una idea clara de lo que es en Dios la persona, ¿sí? Nosotros nos vemos aquí en el mundo y decimos, pues esta es una persona, fulanito es otra persona, pero cuando llegamos a Dios, poder pensar en Dios, ya entonces nos rebasa completamente nuestra inteligencia. No podemos tener una idea clara de cómo se da esa personalidad en Dios nuestro Señor, ¿verdad? Por eso debemos nosotros reconocer que no podemos comprender este misterio. Sin embargo, como decimos, no hay contradicción en él. Hubiera contradicción si se dijera que en Dios hay una persona y tres personas, o una naturaleza y tres naturalezas. Allí sí sería contradictorio, allí sí sería absurdo, ¿verdad? O es una persona o son tres personas, o es una naturaleza o son tres naturalezas. No, es una sola esencia, una sola naturaleza divina, pero son tres personas distintas. Entonces, de esa manera, aclaramos un poquito cómo se da esa relación en las tres divinas personas. Debemos creer firmemente este misterio porque Dios nos lo ha revelado. Como decíamos, no es algo que estemos inventando, no es algo que se nos ocurra. Por ejemplo, en el caso de los mormones, que ellos dicen que este mormón fue, a ver, no, fue Moroni el que se le manifestó a José Smith y le llevó un libro con hojas de oro, supuestamente, y le dice, esta es la nueva doctrina. Cuando realmente en las Sagradas Escrituras se nos dice, aun y cuando un ángel del cielo viniera, o nosotros mismos les enseñáramos un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema, ¿verdad? Que se ha condenado, que se ha rechazado definitivamente. Se nos ha revelado un evangelio, una doctrina, y esa es la que tenemos que profesar. No la podemos cambiar, como sucedió en el caso de los mormones. Pero allí decimos, bueno, ¿y qué pasa con esto? Supuestamente un profeta, y es de las cosas absurdas también que se dan en los mormones, que ellos dicen que el último profeta es mormón, y por eso tienen el libro del Mormón, pero quien le revela todo eso a José Smith es Moroni, profeta e hijo de Mormón. Y dice uno, caray, y entonces, ¿quién fue el último profeta? ¿Mormón o Moroni? ¿Verdad? Y sin embargo, ¿alguien más vio a ese Mormón o a ese Moroni? ¿Alguien más llegó a ver ese supuesto libro? Nadie en absoluto. Entonces, carece completamente de bases, de fundamentos. Aquí en este caso decimos, es Dios quien ha revelado esta doctrina y que la ha revelado muchísima gente. Y solamente viene a reconocer la veracidad de las antiguas revelaciones. Entonces, en este caso, refiriéndonos al dogma de la Santísima Trinidad, debemos nosotros creerlo, aceptarlo, profesarlo, aún y cuando sea un misterio y no lleguemos a comprenderlo al 100%, porque Dios nos lo ha revelado. Por otra parte, no podemos extrañar que siendo Dios infinito, haya en él cosas que sobrepujan nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Cómo queremos que todas las cosas que se relacionan con Dios las podamos comprender? Comprendemos lo que es inferior a nosotros, pero no podemos comprender lo que es superior. Por eso, en lo que se refiere a Dios nuestro Señor, pues Él nos da la inteligencia para comprender ciertos aspectos, para comprender hasta cierto punto lo que es necesario para nuestra salvación. Pero no podemos nosotros comprender aquello que rebasa nuestra naturaleza humana, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, que se refiere a Dios nuestro Señor. ¿Ok? Por esa razón, nosotros tenemos deberes para con la Santísima Trinidad. En primer lugar,
debemos rendirle nuestro homenaje de adoración y amor. La Santísima Trinidad, como decimos, es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Entonces, tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo les debemos ese culto de adoración, ese culto de latría, que significa adoración, le corresponde exclusivamente a Dios, no a la Virgen, no a los ángeles, no a los santos, pero tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son verdaderamente Dios. Entonces, allí, a las tres divinas personas les corresponde ese culto de latría o adoración. Y obviamente el amor, porque el primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo nuestro Señor nos dice en las sagradas escrituras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ese amor le corresponde a el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las tres divinas personas, porque es el mismo y único Dios. Otro deber es agradecerle los inmensos beneficios de la creación, encarnación y redención. Obviamente, debemos agradecerle a Dios nuestro Señor por todo lo que recibimos de Él, ¿verdad? Sin embargo, estos estos beneficios de la creación, encarnación y redención, pues son realmente lo que a nosotros nos encamina para ese último fin para el que hemos sido creados, que es de nuestra salvación eterna, gozar de la presencia de Dios nuestro Señor. Entonces, por eso debemos pensar un poquito en esto, que quizás no nos llegamos nosotros a detener sobre estos beneficios. Hemos sido creados, hemos sido sacados de la nada. Entonces, Dios nuestro Señor nos da la oportunidad de que con nuestra vida podamos merecer nuestra salvación eterna. Ahora, en el caso de la encarnación, pues nuestro Señor Jesucristo se encarna tomando nuestra naturaleza humana, se hace uno como nosotros, sufre lo mismo que sufrimos nosotros y sufre muchísimo más todavía. Y en ese caso, pues obviamente debemos nosotros ser agradecidos porque eso lo hizo nuestro Señor para que se dé el misterio de la redención, que es obviamente que Dios nuestro Señor nos rescata del pecado en que nos encontrábamos y de todos los pecados que venimos cometiendo con el paso del tiempo, para que podamos tener la oportunidad de recibir el perdón de esos pecados y alcanzar nuestra salvación eterna. Entonces, nuestras oraciones no deben basarse nada más en pedirle a Dios nuestro Señor, sino debemos agradecer. Y no nada más agradecer porque me fue bien en la escuela, porque me subieron de sueldo en el trabajo, etcétera, sino agradecer sobre todas estas cosas porque son el principio del cual proceden todos los demás beneficios y gracias que Dios nuestro Señor nos otorga. En tercer lugar, el tercer deber es encomendarnos a las tres divinas personas, fuente de luz, esperanza y amor para el cristiano. Entonces, debemos encomendarnos a las tres divinas personas. Como nuestro Señor Jesucristo, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, es quien toma nuestra naturaleza humana, pues resulta que se nos hace más común hablar con nuestro Señor Jesucristo y pedirle a Él, pero dejamos un poquito de lado al Padre y dejamos más de lado todavía al Espíritu Santo, malamente. Entonces, dentro de la Iglesia Católica tenemos oraciones dedicadas a la Santísima Trinidad. Tenemos la doxología de la Santísima Trinidad, que es la que conocemos nosotros como el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Gloria lo podemos estar rezando continuamente, que es muy cortito realmente y todos lo sabemos por lo regular. Es bueno que corrijamos, hay algunas personas que dicen
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos, amén. Y eso es un error, ¿sí? No, no se debe decir santos. Entonces es por los siglos de los siglos, amén, ¿sí? Para que podamos rezar correctamente esa doxología, esa alabanza a la Santísima Trinidad. También debemos tomar en consideración que hay algunos trisagios dedicados a la Santísima Trinidad. Entonces, en los devocionarios podemos nosotros agarrar esa oración y con cierta regularidad. El domingo es dedicado más a la Santísima Trinidad. El primer día del mes es dedicado a la Santísima Trinidad. Entonces, podemos nosotros en esos días en especial rezar el trisagio, ¿verdad? Para que podamos entonces cuidar mucho de que estemos rindiéndole ese culto de adoración que le corresponde tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuál es la relación que se da entre Dios y las criaturas? Vamos a hablar entonces de la naturaleza y existencia de la creación. La creación es la acción de Dios mediante la cual da la existencia a los seres, sacándolos de la nada. Se le da la existencia a los seres, sacándolos de la nada, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿quién es el creador de la escultura de la Piedad? Ah, el creador es Miguel Ángel. Bueno, es que propiamente dicho, no es creador, porque no sacó de la nada esa obra. Tuvo que utilizar la pieza de mármol, ¿verdad? La piedra grandísima para poder esculpir esa escena de la piedad, ¿verdad? Que es la de la Santísima Virgen María con nuestro Señor Jesucristo en sus brazos al momento en que es bajado de la cruz. Es una obra bellísima, maravillosa, pero no es una creación propiamente dicho, ¿verdad? Porque decimos, no es sacada de la nada, sino que transforma ese pedazo de piedra en esa bellísima obra. Entonces, hay una transformación, no una creación en todo el rigor de la palabra. Cuando hablamos de creación, hablamos, obviamente, de la acción de Dios nuestro Señor. Por eso aquella ley de la ciencia, de decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, vale para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Pero a Dios no podemos ponerle restricciones. Dios sí puede crear y crea de hecho. Entonces, esa es la acción de Dios. Acción de su actividad externa, ya que tiene como objeto las criaturas. ¿A qué nos referimos con esto? A que hay acciones que son internas en Dios nuestro Señor. Hay una actividad interna que tiene que ver entre las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí en este caso de la creación, hablamos de una actividad externa, porque ya tiene la relación con nosotros, con sus criaturas. Entonces, esa es la acción de Dios, mediante la cual da la existencia a los seres. En efecto, dice, todos han sido creados por Él y por eso se llaman criaturas, ¿verdad? Porque son creadas todas las cosas por Dios nuestro Señor. Entonces, Dios crea absolutamente todo lo que nosotros vemos y tenemos a nuestro alrededor, sacándonos de la nada. Sacar un ser de la nada significa producir un ser que antes no existía de ninguna manera, ni como tal, ni de materia alguna anterior. Nosotros vemos una mesa y pues sabemos que hay un carpintero. Vemos un reloj y decimos, pues hay un relojero. Y así, como decíamos, la escultura, etcétera. Sabemos que hay alguien detrás que con una materia preexistente fue entonces transformando las cosas, acomodándolas de tal manera de que tuvieran un correcto funcionamiento, etcétera. Es una transformación. ¿Se acordarán ustedes de aquel chiste, por ejemplo, donde se dice que el hombre llega a tal soberbia y a tal avance científico que dicen, ya no necesitamos de Dios?
Ya nosotros podemos incluso crear más seres humanos, ya conocemos todo sobre la genética, etcétera. Entonces, Señor, ya no te necesitamos. Hazte a un lado porque ya nosotros vamos a crear. Y Dios les dice, ¿en verdad pueden ustedes crear? Sí, y lo podemos hacer exactamente igual que tú. Y entonces dicen, vamos a agarrar tierra y vamos a crear a un ser humano. Y luego dice Dios, espérenme tantito, esa tierra es mía. Creen su propia tierra, ¿verdad? Para que puedan demostrar que hacen lo mismo que yo. Entonces, no hablaríamos de una creación, sino de una transformación. Y el único que crea, que saca las cosas de la nada, es Dios nuestro Señor. Entonces, por eso decimos que esa es la verdadera creación, cuando las cosas se sacan de la nada. Cuando hay una materia preexistente, ya no es una creación, ya es una transformación. La creación, entonces, decimos, es un acto exclusivo de Dios. En efecto, el paso de la nada al ser exige un poder infinito, y ese poder nada más lo tiene Dios nuestro Señor. Por eso ni los ángeles, ni la Virgen, ni los hombres pueden participar de la omnipotencia creadora. La Virgen Santísima sabemos que es la criatura predilecta de Dios nuestro Señor, que es omnipotente por su intercesión, pero no por su creación. No puede crear nada, no puede hacer milagros la Santísima Virgen, pero no hay cosa que le pida a Dios nuestro Señor que Él no se lo conceda a la Santísima Virgen, ¿verdad? Por eso decimos, es omnipotente por intercesión. Pero cuando tuvimos las bodas de Caná, le dice la Virgen a nuestro Señor Jesucristo, no tienen vino, ¿verdad? Si ella pudiera crear, pues incluso allí ni siquiera hablando de un cambio, una transformación del agua en vino, ella pudiera haberles aparecido ahí botellas de vino y yo, ahí está lo que ustedes necesitan. No, no es de esa manera. Entonces, únicamente Dios es el que puede crear. No podemos comprender la creación porque es un acto infinito, es un acto magnífico, grandioso, que rebasa, como decimos, nuestra naturaleza humana y nuestro entendimiento humano. Y aparte, no tenemos ningún ejemplo de ella, que estemos viendo, se están creando estas cosas, están saliendo de la nada. No. Recordamos, por ejemplo, cuando se creía en la generación espontánea, ¿verdad? Pues de repente aparecen animalitos aquí, pues salen de la nada. Es una generación espontánea. Llega Luis Pasteur y él aísla esas cosas y luego dice, a ver, ¿dónde están los animalitos, verdad? No surge nada, no aparece nada, porque no hay una generación espontánea. Entonces se dice, no tenemos ningún ejemplo de ella, ya que toda la actividad del hombre se reduce a transformar la materia ya existente. Entonces, ya con eso nosotros podemos comprender cómo lo que se refiere a la creación le corresponde exclusivamente a Dios nuestro Señor. Lo vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. La razón prueba la creación de los seres porque de otra suerte habría que admitir, primero, o que los seres vienen de la nada, lo que como decimos es absurdo. No hay generación espontánea, no hay que de repente aparecen, ¿verdad? No, nadie lo cree en la actualidad de eso. O que vienen unos de otros en una serie infinita, lo cual también repugna, como ya lo hemos visto en las clases anteriores. ¿Cómo es posible que viene y no hay un origen, no hay un principio? Es imposible, no se puede aceptar de ninguna manera. O bien que el mundo es como Dios, eterno e increado, lo que tampoco podemos admitir. Ya habíamos nosotros comentado anteriormente que la misma ciencia reconoce que el mundo tiene principio, no es eterno e increado. Las Sagradas Escrituras nos enseñan la creación en muchos lugares. Tenemos nosotros en el Génesis que dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces,
ya allí podemos ver cómo Dios nuestro Señor, a través de las Sagradas Escrituras, nos muestra que Él es el que creó todo lo que existe. Y ahí se nos va diciendo, ¿verdad? En el principio, el primer día creó esto, el segundo esto, el tercero, el sexto creó esto. Aquí tomamos en cuenta que cuando se habla de la creación en las Sagradas Escrituras, Moisés, que supone que es el autor del Génesis, él plasma allí cómo se va dando la creación. Aquí debemos tomar en consideración esto. Podemos hablar de tres teorías. La primera teoría es, quiere decir Moisés que en 6 días de 24 horas se llegó a crear todo lo que existe. No, definitivamente que no. Moisés nos trata de dar a entender que Dios va creando todas las cosas, pero no quiere decirnos que son en días de 24 horas. Dios pudo haberlo creado todo absolutamente en un instante, ¿sí? Es algo que pudo haber hecho porque Él es todopoderoso, pero no lo hizo de esa manera, ¿sí? Ahora, tomamos en consideración que la palabra en hebreo, yom, que es la que se utiliza en ese pasaje de las Sagradas Escrituras, no solamente significa día, refiriéndonos a nuestras 24 horas, sino que también significa etapa o periodo. Es decir, podemos hablar en segunda instancia de 6 periodos en los cuales Dios va creando todas las cosas. Entonces, pudiera entenderse que cada etapa pudiera ser incluso hablar de 1.000.000 de años, cada una de esas etapas, ¿verdad? Y entonces, en 6 millones de años va creando Dios todas las cosas que existen en la creación. Esa sería una segunda explicación de ese pasaje de las Sagradas Escrituras. Y una tercera explicación es que realmente Moisés no trata de dar a entender eso específicamente de qué es lo que va creando en cada una de esas 6 etapas, sino simplemente nos va mostrando cómo Dios nuestro Señor va creando todas las cosas sin someterse rigurosamente a cada parte en cada día, como lo dice Moisés, y más que nada para mostrarnos en el séptimo día, cuando se dice, y el séptimo día descansó. No trata de dar a entender, como decíamos en el caso de la deidad, la deidad hindú, que se quedó descansando, flojeando, con pereza. No, 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 no. Se trata simplemente de que ese día lo dedicó al descanso. Y es una forma de mostrarle al pueblo judío por qué el séptimo día tenía que dedicarse al descanso, ¿verdad? Es simplemente la explicación que debemos nosotros comprender de ese pasaje de las Sagradas Escrituras. Hay una parte literal que la tenemos que aceptar, que es la creación, que Dios fue creando todas las cosas, incluido el hombre al final. Pero no que fueron días de 24 horas, ni que fueron rigurosamente así, como lo dice Moisés, cada cosa en cada día, ¿verdad? Simplemente Dios fue creando en diversas etapas todo lo que es la obra de su creación, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos comprender mejor, porque luego va a venir alguien, no, pero es que primero existió esto y luego existió acá, y en la Biblia dice, es que no es el objetivo. No se trata de dar una explicación científica, se trata simplemente de mostrar que Dios creó todas las cosas y que el séptimo día tiene que dedicarse al descanso. Los judíos tenían no el sábado, que muchas veces decimos sábado, realmente era el sábado o sabbat, porque abarcaba desde la tarde de un día hasta la tarde del otro. Recordamos que la forma de ir midiendo los días, pues es con un calendario lunar, en el caso de los judíos, ¿verdad? Es diferente a nuestro calendario gregoriano. Entonces, por eso decimos, no se puede decir ni siquiera propiamente que es el sábado, el día que ellos dedicaban al descanso, como erróneamente lo manejan los adventistas del séptimo día,
que se les llama por eso sabatistas, ¿verdad? Ellos dedican el sábado al descanso, porque así dice en la Biblia, discúlpame, pero en la Biblia no se habla del sábado, no existía el sábado. Existía el sábado o sabat, y decimos, abarcaba desde un día hasta el otro, desde las 6 de la tarde. Entonces, ya cuando nosotros vemos la explicación que se nos da sobre las Sagradas Escrituras, decimos, hay una parte que es realmente lo que nosotros tenemos que reconocer como parte de nuestra doctrina de una forma estricta. Entonces, lo que es literal y lo que es el objetivo que buscaba, en este caso Moisés, tienen que dedicar un día al descanso. Ok, ya para nosotros, por las razones que sabemos, pues el domingo es el día dedicado al descanso, ¿verdad? Se parte con los judíos, se rompe con todas las doctrinas que ellos tenían. Como decía San Pedro, son doctrinas muy pesadas que ni nosotros las llevamos al pie de la letra, entonces se hace ese cambio con la intención de que podamos llevar una religión más pura, más correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ya ver cómo se nos está dando la explicación sobre lo que es la creación. ¿Cuáles son los errores que se dan sobre la creación? Principalmente son tres: materialismo, dualismo y panteísmo. Vamos a explicar. El materialismo niega la existencia de Dios y afirma que la materia es eterna y que la combinación de sus átomos basta para explicar la existencia de los seres. Es decir, la pura materia ha existido siempre, es eterna. Y decimos, en la actualidad ya la ciencia ya no cree en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hemos comentado con anterioridad, la materia no es un ser necesario, es un ser prescindible. Entonces, no siendo un ser necesario, pues no tenía por qué existir desde toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, y luego más absurdo decir, de la combinación de los átomos, pues va dando lugar a todos los seres que existen, así, al acaso, ¿verdad? Sin ninguna razón, sin ningún fundamento. Entonces, todo este orden que vemos, todo esta inteligencia que se ve en la obra de la creación, pues queda en un absurdo acaso, en un acto fortuito, ¿verdad? Lo cual es realmente imposible de sostener. El materialismo es un sistema absurdo, pues admite todas las contradicciones del ateísmo. Cuando hablamos de materialismo, tenemos que comprender esto. Es un ateísmo, es hacer a un lado a Dios. No quiero aceptar la idea de Dios, entonces me reduzco al materialismo, pero pues caigo en todos estos absurdos. ¿Cuáles son las contradicciones o absurdos en que caen los materialistas? Que el mundo, que es un efecto, no tiene causa de sí. Ya no se le ve como un efecto, sino como una causa. Se le ve como ese primer ser existente desde toda la eternidad y decimos, es imposible. Se basa también en que existe la serie infinita de seres contingentes, sin que exista un primer ser necesario. Entonces, como ya hemos dicho antes, los seres contingentes son aquellos que pueden existir o no pueden existir. Nosotros mismos somos seres contingentes. Así como existimos, pudimos no haber existido y no le hubiera afectado para nada al mundo, ¿verdad? Entonces, no puede haber una serie infinita de seres contingentes. Tiene que haber un principio del cual proceden todos los demás. Otro absurdo es que el orden maravilloso del universo es fruto del acaso. Les comentaba yo sobre aquella película de Duelo de Genios. Ya la encontré inclusive. Les digo, no es una película religiosa, pero hay una parte donde una doctora, una científica, ella explica
sobre el orden que hay en el universo y dice, no puede ser obra más que de Dios, ¿verdad? El mundo por sí mismo no pudo haber creado ese orden. Entonces, para que tomemos en consideración cómo este orden que existe maravillosamente en el universo, pues no puede ser fruto del acaso, ¿verdad? Y los materialistas, pues es desgraciadamente en lo que llegan a basarse, en que esto que nosotros vemos a nuestro alrededor, pues de repente nomás fue surgiendo, ¿verdad? Entonces, es absurdo, como decimos. Y que la vida brotó espontáneamente de la materia, cuando es una ley científica de que la naturaleza no obra por saltos. Entonces la materia no puede crear vida porque no tiene vida en sí misma, ¿sí? Es materia inerte. Entonces, ¿cómo la materia va a dar lugar a la vida cuando no la incluye? ¿Sí? Entonces, por esa razón podemos nosotros decir, es estar cayendo en absurdo tras absurdo cuando nos quedamos en ese materialismo. Realmente, viendo estas cosas, podemos decir, pues realmente es muy fácil de entender que están equivocados, que es ilógico lo que ellos dicen, es absurdo completamente. Y si manejamos bien estos términos que venimos diciendo, pues va a ser muy fácil poder refutar a personas que supuestamente se basan en ese materialismo. El segundo error es sobre el dualismo. El dualismo es un sistema que admite dos principios eternos. Un principio bueno, que es causa de todo lo bueno, que es Dios, y un principio malo e independiente de Dios, que es causa de todo mal. Hablamos entonces prácticamente como si dijéramos Dios y el diablo, pero resulta que el diablo sería eterno. Y entonces el diablo se encarga de ir creando, tiene esa facultad de ir creando las cosas malas y Dios se encarga de crear todo lo bueno. Para empezar, hablamos de que hay dos que son eternos y sin embargo, uno es bueno y otro es malo. Entonces decimos, si es malo, no puede ser un ser necesario, porque no necesitamos de que exista la maldad propiamente dicho. Entonces, no podría ser eterno. Y luego resulta que ese principio malo, pues, es creador también. Y entonces comparte esa misma capacidad de Dios. Y decimos, bueno, si ya Dios no es el dueño de todo cuanto existe, no es todopoderoso, ya tiene la limitante de esto le toca al malo y esto le toca a Dios, pues ya no hablamos de Dios, ¿verdad? Ya no podemos nosotros aceptar esa base porque decimos, le estamos restando propiedades, cualidades, atributos a Dios. Y si no tiene esos atributos, pues entonces no es Dios, ¿verdad? Dios es perfecto, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Entonces decimos, el dualismo es un sistema falso. Si hubiera un principio independiente de Dios, Dios dejaría de ser infinito y omnipotente, pues ni lo tuviera todo, ni lo pudiera todo, ¿verdad? Como lo explicábamos. Entonces, podemos nosotros comprender que el dualismo, que realmente en la actualidad ya difícilmente se llega a hablar por parte de alguna persona, en la actualidad ya está más que refutado, pero de todas maneras de repente surge por ahí alguna persona que habla sobre estas cosas. No sé si Pilar Cortés quiere hacer alguna pregunta, tiene la mano levantada. Sí, padre. En realidad, alguna vez me topé con una situación que no supe contestar y usted hablando sobre este tema me la recordó. Y en realidad alguien alguna vez me preguntó si Dios fue el creador de todo lo que existe, entonces cuando por primera vez los ángeles malos cometieron o sintieron el pecado, entonces se creó por primera vez el pecado
Entonces, si las criaturas no somos creadoras, entonces ¿se le atribuye a que Dios creó el pecado cuando se alejan de él? ¿O cómo es que funciona esa parte? Bien, realmente debemos tomar en cuenta que el mal no es más que una ausencia de bien. Lo explicamos diciendo, el frío es ausencia de calor, la oscuridad es ausencia de luz. No es entonces algo que se cree. Por eso el mal no es creado. Lo vemos nosotros, existe, pero se dice no consiste, ¿verdad? No es una creación. Cuando se llega a caer en el pecado, simplemente es el apartarse del bien, el dejar de hacer el bien que tenemos que hacer. Cuando hacemos algo diferente a lo que Dios nuestro Señor nos ha enseñado y nos ha mandado. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado, como fue en el caso de los ángeles en su momento, pues estamos simplemente desobedeciendo a Dios. No estamos creando algo porque no tenemos la capacidad para crear nada. La creación le corresponde a Dios y Dios no crea el mal, sino simplemente lo permite porque Él respeta nuestra libertad. Entonces, en aquel tiempo recordamos que la libertad de los ángeles pues llegaba al grado de la libertad que tenemos nosotros en la actualidad, una libertad para hacer el bien y el mal. Ya después de esa prevaricación de los ángeles que fueron enviados al infierno, ya los otros ángeles que se quedan en el cielo, pues son confirmados en la gloria. Su libertad es perfeccionada para hacer únicamente lo que es bueno. Y qué bueno que hace el comentario, porque sí podemos caer muchas veces en un error ateísta basándonos en esta cuestión del dualismo. En el libro de La religión demostrada de Hilaire Belloc, allí se comenta el caso de una persona que llega a la casa de otro que era cristiano y resulta que andan las moscas allí molestando y es tanta la desesperación que tiene la persona por por esos insectos que el otro aprovecha. ¿Verdad que son molestos? ¿Verdad que son malos? Pues sí, ¿no ves cómo me están molestando, etcétera? Entonces quiere decir que si Dios es bueno, pues no pudo haber creado las moscas. Ah, pues no, ¿verdad? No, pues a lo mejor no las creó Dios. Y si no las creó Dios, pues entonces hablamos de otro principio. Y con ese tipo de falacias, con ese tipo de sofismas, pues lo fue llevando a negar la misma existencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno y todo tiene que ser bueno y decimos, pues nos salimos de la realidad. Pero realmente lo que sucede es que nosotros somos los que vamos no creando, nos vamos alejando de la bondad de Dios nuestro Señor. Entonces, para que de esa manera podamos inclusive tener siempre la conformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor y ver que aún las cosas que nosotros reconocemos como malas, como hemos dicho anteriormente, son males aparentes, porque Dios sabe sacar cosas muy buenas de esos males aparentes. Entonces, viéndolo de una forma muy objetiva y podemos decir a la visión de Dios nuestro Señor, pues aún las cosas aparentemente malas pueden ser consideradas como bienes porque sirven para nuestro último fin para el cual hemos sido creados, que es para nuestra salvación eterna. Entonces, para que no veamos los males como males en sí, sino simplemente como medios para poder perfeccionarnos. Se dice entonces que si Dios dejaría de ser infinito y omnipotente, pues ni lo tuviera todo, ni lo pudiera todo, ¿verdad? Ya no estaríamos hablando de Dios entonces. Y el tercer sistema o postura es la del panteísmo. Panteísmo viene de las palabras griegas, pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Enseña el panteísmo que todos los seres se confunden con Dios porque son una emanación de la sustancia divina.
Entonces, aquí, si vemos nosotros ya con lo que hemos estudiado en las diapositivas anteriores, aquí se cae en el error de confundir la acción de Dios, lo que es la acción intrínseca, con lo que es la acción extrínseca. Entonces, aquí hablamos de que las cosas que son creadas son producto de una acción extrínseca de Dios nuestro Señor. Sin embargo, ellos lo ven como una acción intrínseca, una acción interna. Pero decíamos, eso nada más se da entre las tres divinas personas. Confunden entonces todas las cosas con Dios. Todo es Dios. Y aquí es importante que tomemos en consideración, hay un error muy grave que es el New Age, que mucha gente se deja llevar por él, desgraciadamente, católicos se confunden con eso y aceptan algunas cosas cayendo inclusive en un panteísmo. Les comento que hace poco me encontré con un escrito en internet donde dice que nosotros no debemos temer a la muerte, porque cuando morimos nos vamos a las estrellas porque somos de su misma materia y somos parte de Dios nuestro Señor. Y con comentarios de, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero decimos, realmente eso no es más que un panteísmo, es un error gravísimo. Se ve esa frase como una situación romántica, ¿verdad? Sentimental. Ay, no te preocupes cuando mueras, te vas a ir a las estrellas. ¿Por qué? Porque somos de su misma materia, igual que Dios. Ah, caray, ahora resulta que Dios es material, ¿verdad? Y aparte, debemos tomar en consideración porque alguien por ahí dice, no, pues sí es cierto, pues todos somos hechos de la misma materia, ¿verdad? Pues sí, pero si lo vemos desde ese punto de vista puramente material, pues tenemos que decir que somos de la misma materia que el estiércol, que los cerdos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo cuanto existe. Pero ¿verdad que ya no se escucha tan romántico, tan fantasioso, tan sentimental decir, cuando vayamos a morir, pues nos vamos a unir con el estiércol, vamos a pasar a ser parte de los cerdos? ¿Verdad que no? Pero se les quiere meter esa idea de, vamos a llegar a las estrellas. No, tenemos que evitar confundir la materia con Dios nuestro Señor. Dios es espíritu purísimo, ¿sí? Entonces, en Dios no se da la materia. El panteísmo es también un grave error. En primer lugar, Dios y el mundo son realidades enteramente diversas. Dios es eterno y el mundo tuvo principio. Dios es infinitamente perfecto y el mundo tiene una perfección muy limitada. Podemos decir, tiene muchas imperfecciones. Dios es inmutable, no puede cambiar. Y el mundo está sujeto a perennes mudanzas, a cambios constantes, ¿sí? Ahorita tengo aquí una mesa, el día de mañana pues es leña, ¿verdad? Para el fuego. Entonces va sufriendo esas mudanzas, esos cambios. En Dios no se dan cambios. Dios es perfecto, Dios es inmutable, Dios no tiene partes, es simple completamente. Entonces, por eso podemos decir, pues es un grave error hablar del panteísmo. El panteísmo tenemos que considerar es un ateísmo disfrazado. Si todo es Dios, pues da lo mismo decir, pues no existe Dios, ¿verdad? Negar la existencia de un Dios personal y admitir que Dios se confunde con el mundo es en realidad negar a Dios. Yo soy Dios porque soy parte de Dios, la computadora es Dios, todo es Dios. Pues entonces, ¿dónde queda mi obligación de brindarle adoración si yo mismo soy Dios? Prácticamente lo desaparecemos a Dios con este error de el panteísmo. Entonces, mucho cuidado con eso porque podemos de una forma un tanto inadvertida llegar a caer en este tipo de errores. Les digo, desgraciadamente nos dejamos guiar por ciertas frases
muy románticas, muy sentimentalistas, y que puede ser incluso con buena intención, ¿verdad? Porque en ocasiones se le dice a una persona que tiene miedo de morir o que murió un familiar suyo, y le decimos este tipo de frases y pensamos que con eso les vamos a dar el consuelo que necesitan, cuando realmente, pues lo que estamos haciendo es postular y fomentar una doctrina ateísta por ser panteísta. Entonces, para que tengamos ese cuidado de no caer en eso y estemos muy advertidos sobre lo del New Age que decíamos, ¿verdad? Que ahí es donde nos encontramos con ese tipo de cosas. El tiempo y estado en que fue creado el mundo. Respecto al tiempo, ¿cuándo fue creado el mundo? Sabemos que el mundo tuvo principio. Como decíamos, los mismos científicos lo aceptan. El mundo fue creado. El mundo tiene un principio. No dicen ellos fue creado por Dios. No se atreven a aseverarlo de esa manera. Y tendrían que decir, bueno, si tuvo un principio, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es ese principio? ¿Quién le dio la existencia al mundo? Pero no, no lo dicen. Entonces, el mundo tuvo principio, pero no sabemos cuándo fue creado. Los sabios le calculan muchos millones de años. La fe nada enseña en este sentido. Realmente la iglesia no se mete en eso, ¿sí? Dios nuestro Señor no nos dice, el mundo fue creado tantos años antes de Jesucristo. No, no nos habla de eso. Entonces, a lo largo de la historia, pues han ido teniendo diferentes teorías. Fueron 6,000 años, fue 1,000,000 de años, fueron tantos millones de años. Han ido cambiando con el paso del tiempo. Entonces, si se fijan, es muy diferente la forma de actuar de la ciencia a la forma de actuar de la iglesia, de la religión. Nosotros como católicos tenemos que llegar a un estudio, a una profundidad, a tener todas las demostraciones, todas las argumentaciones suficientes para poder decir, esta es la verdad, esta es la doctrina revelada por Dios nuestro Señor. Ahora sí es un dogma de fe, ya está definido como tal. No importa todo lo que se tarde la iglesia, como comentábamos. En el caso de la ciencia, no. Ahorita nos dicen una cosa, al rato nos dicen otra, ¿verdad? Entonces, decimos, para la iglesia, para nosotros, no nos interesa cuánto tiempo tiene el mundo. Respecto al estado en que fue creado, la fe nos enseña que Dios creó al mundo, pero no que lo creara como existe en la actualidad. Eso no lo sabemos realmente, ¿sí? Podemos establecer por lo mismo las siguientes conclusiones. Respecto a la materia, se puede admitir que una vez creada por Dios, su evolución fue el fruto de las causas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Dios crea la materia, Dios crea el mundo. ¿En qué condiciones? No lo sabemos a ciencia cierta. Y que pudo ir teniendo cierta evolución. Podemos nosotros decir, un animal que está viviendo en un clima caluroso, por algunas razones ya su hábitat ya no es adecuado, se va para otro lugar y resulta que es un clima muy frío, pues tiene que ir adaptándose a esas condiciones. Los que se adaptan, ¿verdad? Porque hay a otros que no se llegan a adaptar, como lo hemos visto en la práctica normal. Entonces, pero puede ser que en ese adaptarse a esas condiciones, pues van tomando características especiales, ¿verdad? Entonces, allí no hay ningún problema en admitir eso, ¿sí? Esa evolución se puede dar fruto de las causas naturales, sí, no hay ningún problema con eso, no repugna a nuestra inteligencia y no es algo que vaya tampoco en contra de lo establecido por Dios nuestro Señor. Respecto a la vida, es necesario admitir la intervención directa de Dios para la creación de las primeras especies. Como decimos, va dándose una evolución, sí. Sabemos nosotros, se crean ciertas especies de animales
y que esas especies se van reproduciendo y van surgiendo más, pues no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos que admitir la intervención directa de Dios en un principio. En un primer principio es Dios quien crea la vida. Entonces, nosotros podemos ver que alguna persona dice, pues es que si yo cruzo un burro con una yegua o un caballo con una burra, pues va a dar lugar a otra especie. Estamos hablando de que respecto a la vida, la creación es una intervención directa de Dios nuestro Señor en principio. Ya posteriormente ya es otra cosa distinta, pero en lo que es la parte de la creación, lo que son las primeras especies, fueron creadas por Dios nuestro Señor. No salieron de la nada, no fue una gota de agua que se fue convirtiendo posteriormente en un caballo o un pedazo de tierra que se convirtió en un elefante. Es absurdo eso completamente. Entonces, eso definitivamente no se puede admitir. Respecto al hombre, se debe admitir la intervención directa de Dios para la creación de su alma y para la formación de su cuerpo. El alma no hay forma de que pueda ser producto de una evolución. Definitivamente que no. Entonces, al momento en que es concebida una criatura, en ese momento Dios nuestro Señor infunde un alma en esa criatura. Entonces, desde el mismo momento de nuestra concepción, contamos con un alma creada directamente por Dios nuestro Señor. Dios nos ha dado la vida en cuanto al cuerpo, pero también en cuanto al alma. Y hay una intervención directa de Dios para la formación de nuestro cuerpo. Tomamos en consideración que en lo que se habla de la evolución, que si venimos del mono, para empezar tenemos que profundizar un poquito más y darnos cuenta que se decía antes, siglos atrás, que veníamos nosotros de los peces, luego que veníamos del oso. No, ahora venimos del mono porque los cromosomas son 99% semejantes entre el chango y el ser humano. Esa es la postura que se tiene por parte de la ciencia, aparentemente. Sin embargo, también se nos dice que los ratones tienen un 95% de semejanza con los seres humanos. Si esto fuera suficiente para una evolución, pues los ratones hubieran evolucionado en otra especie distinta de seres humanos, ¿verdad? Y no es así. No hay otros seres humanos diferentes, todos gorditos, flacos, altos, chaparros, negros, como ustedes lo quieran ver. A final de cuentas, estamos hablando de una misma especie, la especie humana. Entonces, Dios nuestro Señor nos crea así. Características diferentes en cuanto al clima, cuestión genética, etcétera, pero a final de cuentas, los mismos seres humanos. No tenemos características esenciales distintas. Entonces, en la formación de nuestro cuerpo, también Dios es el que determina cómo somos nosotros los seres humanos. Por eso, podemos decir que aquí en este punto en particular, pues lo que se refiere al ser humano en su creación tiene una intervención directa de Dios nuestro Señor, tanto para su alma como también para su cuerpo. Por último, el evolucionismo absoluto, según el cual una materia eterna, no creada por Dios, da origen espontáneamente y sin intervención de Dios a la vida de las plantas, a la sensibilidad de los animales y a la inteligencia del hombre, es una teoría materialista y absurda que va a un mismo tiempo contra la razón y la fe. Decíamos, ¿cómo podemos comprender que hay una materia eterna? Que la materia no tiene principio. Desde allí empezamos mal. Tiene que tener un principio, tiene que tener un origen.
porque no es un ser necesario. Si vemos nosotros en los demás planetas, no hay vida, entonces, porque alguien puede decir, no, no, es que sí es un ser necesario, porque si no estuviera el planeta Tierra, pues no existiríamos nosotros los seres humanos. Pues sí, pero hay otros planetas que no tienen vida. Entonces, son seres contingentes. Si el día de mañana nos dicen, desapareció Plutón, ya lo han quitado de planeta y luego lo regresaron, el pobrecito, esas ya son cosas que no tienen ningún sentido para nosotros, ¿verdad? Entonces, decimos, son seres contingentes completamente. Decir por lo mismo que la materia es eterna es un absurdo. Y que esa materia da lugar, sin intervención de Dios nuestro Señor, a las plantas, los animales, al ser humano con mayor razón, pues es completamente rebasado. No tiene ninguna lógica. Por eso decimos, va contra la razón. ¿Cómo puedo comprender que de la materia va a surgir la vida cuando no contiene la materia vida? Y peor tantito, ¿cómo va a dar lugar a la inteligencia del ser humano? No tiene ninguna de esas características. Entonces, por eso decimos que va contra la razón y la fe, lo que es el evolucionismo absoluto. Podemos nosotros entonces concluir el fin de la creación. El fin primario y principal de la creación es la gloria y alabanza de Dios. Dice en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Todas las cosas las creó Dios para su gloria. Yo les recomiendo mucho el libro de Isaías porque les digo que es el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, porque siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya se predice en el libro de Isaías toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, que van a ser de una virgen, que van a ser en Belén, que lo van a crucificar, etcétera. Las partes principales de la vida de nuestro Señor Jesucristo ya vienen profetizadas en el libro de Isaías. Aquí en este caso nos referimos específicamente a la creación. Dice, todas las cosas las creó Dios para su gloria. Vamos a hablar entonces sobre la gloria de Dios. La gloria de Dios se divide en interna y externa. La gloria interna consiste en el conocimiento que tiene de sus infinitas perfecciones y en la alabanza que a sí mismo se tributa. Hay gente que cuando hablamos de eso piensa, pero no es algo soberbio, no es algo presuntuoso, nada que ver, absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios es el máximo e infinito bien que existe. Entonces, Dios en sí mismo se agrada. Él en sí mismo tiene su gloria. No necesita de nadie más para su gloria. Esa es una gloria intrínseca. Es simplemente como decimos, por ejemplo, en el caso de nosotros, una autoestima ordenadamente dicha, ¿verdad? Porque también podemos caer en una supuesta autoestima y caemos en un orgullo, caemos en una soberbia. Nosotros como seres humanos, obviamente en Dios no cabe ese tipo de deficiencias, pero sí podemos nosotros sentirnos bien de los atributos que Dios nuestro Señor nos ha brindado, de las cosas buenas que hemos hecho, darle gracias a Dios porque tenemos la capacidad para diferentes cosas. Entonces, si eso puede suceder en nosotros, tan limitados, tan bajos en cuanto a nuestras características, pues con mayor razón en cuanto a Dios. Entonces, Dios tiene la gloria en sí mismo y Dios no puede perder esa gloria intrínseca. Por eso, como hemos comentado en otras ocasiones, nuestro Señor Jesucristo, aun a pesar de que con su naturaleza humana pasa verdaderamente por su pasión y su muerte, no pierde esa gloria intrínseca. Entonces, allí quizás podemos comprender mejor cómo se da esa diferencia. Él es azotado, él es escarnecido, insultado, calumniado,
no cuenta en ese momento con la gloria extrínseca, la gloria que viene de las criaturas, pero cuenta con su gloria intrínseca, con la gloria en sí mismo porque es Dios. Entonces, decimos, esa es la gloria interna. Y la gloria externa consiste en el conocimiento que de Él tienen las criaturas y en la alabanza que le den. Esta sí puede aumentar o disminuir, conforme nosotros le brindemos esas alabanzas. Por eso podemos hablar de mucha gente que reniega de Dios, que blasfema, que cae en sacrilegios, etcétera, etcétera. No le están tributando a Dios esa gloria externa, pero por eso la responsabilidad de nosotros de brindarle esa gloria, de adorarlo, de alabarlo, de agradecerle por todo lo que recibimos. Entonces, el que Dios nuestro Señor sea Dios significa que es el máximo bien y al cual debemos nosotros tender. Entonces, por esa razón, debemos buscar aumentar esa gloria de Dios. Y cuando hablamos de actos de reparación, decimos, vamos a reparar por los pecados cometidos por toda la humanidad, por nuestros propios pecados, pero también por lo de toda la humanidad. Entonces, imagínense, si vemos nosotros tanto mal en el mundo, tantos pecados que se cometen, pues eso nos debe llevar a una responsabilidad de, ¿y yo qué estoy haciendo para darle esa gloria a Dios nuestro Señor? Las criaturas racionales la procuran, esa gloria, de una manera directa y consciente, mediante el conocimiento y servicio del Creador. Quiere decir, estamos hablando ahorita nosotros de esa gloria externa de Dios nuestro Señor. Entonces, conscientemente, pues yo busco brindarle esa gloria a Dios nuestro Señor, ¿sí? Alabarlo, adorarlo a cada momento. Podemos entonces estar aumentando conscientemente esa gloria externa que le corresponde a Dios. Pero también las criaturas irracionales, de una manera indirecta, en cuanto nos dan a conocer las divinas perfecciones, en especial su omnipotencia, que sacó los seres de la nada. Decía San Agustín, callad, callad, ya sé que me habláis de mi Señor y Creador, refiriéndose a las criaturas, las plantas, los animales, etcétera. Para él eran una muestra, una manifestación de la grandeza, de la omnipotencia de Dios nuestro Señor. Entonces, como lo decíamos desde las primeras clases, a través de las criaturas podemos nosotros colegir la existencia de Dios y viendo esa relativa perfección en las cosas que vemos a nuestro alrededor, podemos decir, si así son estas criaturas, qué tan perfecto es Dios. Entonces, de allí viene el que nosotros podamos brindarle esa gloria a Dios, esa gloria externa, nosotros conscientemente y las criaturas de manera inconsciente porque están cumpliendo con el fin para el cual Dios nuestro Señor las creó. Ese es el fin primario, la gloria de Dios. El fin secundario de la creación es la felicidad de las criaturas, una felicidad relativa que podemos nosotros tener aquí. Por eso, no debemos quedarnos tampoco en una idea pobre de nuestra vida espiritual, de no, es que yo tengo que sufrir para salvarme, ¿no? Tienes que ser feliz incluso en los sufrimientos. No es el estar apocados, amargados, deprimidos. Eso no quiere Dios nuestro Señor de nosotros. Entonces, podemos nosotros ser felices en todas las cosas que nos pasan porque estamos cumpliendo con la voluntad de Dios nuestro Señor. Para eso hemos sido creados, para brindarle a Dios la gloria que le corresponde y para tener nosotros la felicidad relativa que podemos alcanzar en este mundo. Entonces, de esa manera concluimos con la clase de este día. Ya son las 10 de la noche, exactamente terminamos. Podemos nosotros entonces ver ya de esa manera todo lo que nos referimos a la Santísima Trinidad y la obra de la creación. Entonces, dentro de 2 semanas, con el favor de Dios, nos volvemos a ver. Por lo pronto, para dedicarme a hacer bueno, no hacer la grabación, supone que estuvo grabando ahorita, pero sí para bajar
la grabación y luego pasárselas en las diferentes plataformas, y a quienes están siguiendo el curso, pues directamente en el grupo de WhatsApp. Eso es todo entonces, que Dios les bendiga y terminamos con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado Sin pecado original. original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya bien, Dios los bendiga, y nos vemos con el favor de Dios dentro de 2 semanas con el grupo, con el curso de religión, y la semana que entra con el de espiritualidad. Primero Dios. Gracias, Padre.